Antes de hacer una breve introducción y de presentar a nuestros invitados, quiero explicarles que este seminario tendrá traducción simultánea, ¿de acuerdo? Esto funciona de una manera muy simple. Para todas las personas que quieran acceder a la traducción simultánea, tienen que ir a el icono donde, abajo a la derecha, donde dice interpretación, y hay un pequeño globo. Si ustedes quieren escuchar el audio original, esto es, cuando las personas hablen en inglés, las escucharán en inglés, y cuando las personas hablen en castellano, bueno, las escucharán en castellano, pongan apagado. Si quieren escuchar todo en inglés, presionen el botón inglés. Y si quieren escuchar todo en castellano, elijan esa opción. ¿De acuerdo? Es simple, la traducción simultánea ya está funcionando para todas las personas que lo necesiten. Como muchos saben, nuestro país está viviendo un momento muy importante y al mismo tiempo de mucha incertidumbre. Hemos iniciado un proceso constituyente y el 25 de octubre los chilenos votarán en un plebiscito si se abren o no y qué tipo de convención tendremos a la posibilidad de un proceso constituyente en los próximos meses. Sabemos que la construcción y elaboración de constituciones son una tarea difícil y que cumplen un rol fundamental, particularmente en un país que está viviendo una crisis múltiple, tanto en su dimensión política, en su dimensión social, en su dimensión sanitaria, como en su dimensión económica. Para Horizontal es un desafío contribuir a este proceso desde las ideas, desde los estudios, desde seminarios como este, para poder generar el mayor conocimiento posible frente a un proceso que sabemos tiene muchas preguntas por delante. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros grandes invitados, estimados Cheryl, Tom y Samit. Es un verdadero privilegio poder contar con su presencia, especialmente por el esfuerzo que ha implicado la coordinación y organización. Habrá que recordar de que tenemos a Tom en Chicago, a Samit en Ámsterdam, en La Haya, y a Cheryl en Melbourne. Por tanto, hay en este minuto 4 usos horarios en forma simultánea. A todos ustedes les agradezco realmente la buena voluntad para poder acompañarnos y ayudar a nuestro país a tener un debate profundo respecto de experiencias internacionales y el desafío que tiene Chile. En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este seminario, a toda la gente horizontal y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan. Finalmente, queremos agradecer a la Fundación Frederick Neumann, que, como siempre, está apoyando distintos proyectos que desarrolla Horizontal. Este seminario no es una excepción. Vamos entonces a nuestro seminario. La organización será de la siguiente manera. Cada uno de nuestros expositores tendrá 20 minutos y luego tendremos 30 minutos para preguntas y respuestas. Les quiero pedir a todas aquellas personas que quieran hacer sus preguntas y respuestas que vayan al icono preguntas y respuestas. Nosotros haremos una selección y en los últimos 30 minutos le haremos las preguntas a nuestros invitados. Nos acompaña en primer lugar la profesora Shirley Saunders, profesora emérita de la Universidad de Melbourne, donde fue directora fundadora de su Centro de Estudios Constitucionales Comparados. La profesora Saunders es especialista en Derecho Constitucional Comparado, destacando su rol como asesora en los procesos de elaboración de nuevas constituciones en varios países del mundo. Luego nos acompaña el profesor Samit Bisaria, doctor en Derecho en la Universidad de Columbia, quien ha dedicado su vida profesional a trabajar en procesos de reforma o elaboración de nuevas constituciones en una variedad de contextos y países, incluyendo a Chile, en el proceso del 2016. Entre otras experiencias, ha trabajado como jefe del programa de procesos de formación de constituciones en el Instituto IDEA Internacional. Y finalmente, el profesor Tom Ginsburg,
que es profesor de Derecho Internacional y Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y un conocido experto en Derecho Constitucional Comparado. El profesor Ginsburg también ha trabajado como asesor legal en numerosos casos internacionales de elaboración de nuevas constituciones. Sin más, vamos a dejar a la profesora Shirley Sanders. Agradecerte, Shirley, que nos acompañes. Shirley presentará una exposición denominada, un momento, tengo una pequeña confusión. Esperen un momento. Aquí vamos. Bueno, gracias por la introducción, Hernán. Y hola a todos. Es un agrado estar con ustedes y ofrecerles las cosas que conocemos y el periodo constitucional que estamos viviendo en Chile. Y como mencioné, desde Melbourne, como muchas otras partes en el mundo, y estamos gracias al COVID-19 encerrados y tenemos la tecnología para que podamos juntarnos de esta forma. Es mi responsabilidad en esta sesión examinar los problemas que sobresalen operando y diseñando una convención constitucional para crear una nueva constitución. Entonces estoy viendo el proceso y ver lo que podemos aprender de la experiencia internacional desde un punto de vista interno de la convención. Mis colegas van a ver las disyuntivas desde otra perspectiva. Entonces, lo que yo quiero hacer en mis 20 minutos es ver algunos temas en la diapositiva, el proceso chileno y la situación y cómo afecta el proceso y qué tenemos que tener en cuenta. Quería decir algo del quórum y el requerimiento, un poco de las metas de la Constitución. Creo que puede ayudarnos a pensar sobre algunas de las cosas que pueden surgir, principios y las comités convencionales puede ser útil en el proceso, algunas disyuntivas que pueden ser en la redacción completa de la Constitución. Y finalmente, vamos a hacer las preguntas sobre las reglas para la convención, su estilo y su contenido. Y al final quería mencionar un poco sobre liderazgo en las cosas que ya he mencionado. Comencemos hablando sobre las cosas del proceso chileno. Hay muchos ejercicios de crear constituciones alrededor del mundo desde las últimas décadas y muchas de ellas llevan equipos selectos para llevar nuevas constituciones, tienen para reformar, pero tienen mucha experiencia alrededor de esto. Y lo que quiero hacer en esta diapositiva es compartir mi comprensión sobre las cosas que mis colegas y algunas cosas de las características de del proceso de convención para una nueva constitución. La característica más importante es que la convención será elegida eh, paritariamente al final del octubre. En este tema será dedicado a crear constitución, no es un órgano constitucional y la mayoría de sus votos serán políticos. Es lo que se asume del proceso de convencional. Esto es un tamaño manejable. Este, el, en cuanto al tamaño del órgano constituyente,
Yo creo que los números son muy manejables y útiles para este propósito. Importantemente, si es que el proceso no llega a una nueva constitución cuando llegamos al final de los otros eventos, las reglas dictaminan que la constitución se mantendrá y esto es una iniciativa muy importante luego del proceso. Hay una restricción importante en el tamaño y estoy utilizando este tema, esta palabra restringir porque John Elster dijo que el proceso antes de una convención puede afectar en la forma en que la convención va a operar. Los procesos luego de la convención también va a tener una restricción alrededor de cómo funciona esta convención. Y mis colegas vamos a ver este tema también. El último tema que son distintivos en Chile, los aspectos del procedimiento ya han sido dictaminados por la Constitución. Esto en otros contextos a veces pueden ser muy duraderos. La duración para la elección del órgano constituyente son conocidos. Y en este punto, por supuesto, los requerimientos para votar el quórum de 2/3 como mayoría. Ahora, esta regla de quórum hace el proceso constituyente chileno muy distintivo. Esto llega a las cláusulas de la Constitución. Cada proceso constituyente tiene muchas cosas que tenemos que lidiar y esta es parte del proceso chileno. Es una restricción en la cual la convención debe trabajar. Como otros procesos hace que la votación sean inflexibles. No tenemos la oportunidad para lidiar con los requerimientos y algunas instancias. Deja un procedimiento cerrado donde el quórum de 2/3 puede ser alcanzado. También saca cosas a la luz que otras convenciones tienen una regla de por lo menos 2/3 de la Cámara deben estar presentes. En Chile, esta figura se adhiere a los requerimientos de votación, por lo que yo entiendo. Y también hay una pregunta, si es que la quórum aplica a los procesos y vamos a volver a este punto en verdad. Por otra parte, hay supermayorías, hay mayoría absoluta en el proceso constituyente, y esta es una idea inusual que puede ser muy controversial y puede ser vista en muchos contextos diferentes. Y la idea es que debemos apuntar en un proceso constituyente. Se define como una idea muy familiar. Y lo que ha hecho Chile con el quórum y su requerimiento es formalizar la idea de un consenso alrededor de una proporción particular de los miembros votantes. Entonces, la idea de dejar un premium en la negociación. Puede ser útil pensar en trabajar con la convención como metas para planificar la referencia de la convención. Y lo más importante, la meta más importante es llegar a un acuerdo con una nueva constitución, y no solamente una nueva constitución, pero que satisfaga las necesidades chilenas, es accesible, trabajable, es legítimo dentro de la constitución y idealmente estás apoyada por el plebiscito. Estas son las metas obvias que circulan alrededor
de la convención para producir una constitución, pero hay otras metas que también podemos ver para la convención. Si es que la convención funciona bien, puede consolidar una unidad nacional, un propósito nacional y puede implementar la constitución en ambos lados de la política. Esto es importante si se puede lograr y puede haber otras metas que están trabajando con la convención y pueden identificarlo. Entonces la pregunta para el resto de esta sesión es cómo entonces la convención va a funcionar para poder alcanzar estas metas. Ahora, algunos procesos constituyentes comienzan hablando de los principios por los cuales la constitución debe estar basada. Sudáfrica famosamente tiene un ejemplo, pero otros procesos constituyentes también hacen lo mismo. El proceso de India no hace muchos años comenzó hablando sobre los objetivos de la constitución. Sudáfrica era inusual porque la Constitución estaba de acuerdo antes del órgano constituyente comenzó su deliberación y segundamente había un proceso tribunal que la Constitución puede comenzar sus principios. Entonces, ninguna de estas está en el contexto chileno. La idea que eh, con la que juego es que la convención no puede comenzar a pensar en principios o objetivos en el cual la nueva constitución debe estar basada. Esta perspectiva tiene ventajas, puede ayudar a marcar el debate y debemos comenzar en alguna parte en una constitución convencional, comenzando con principios para que las personas puedan entender un poco de los desafíos que están por delante. Lidiando con principios puede hacer consensos y puede ser educativo para los miembros de la convención sobre la constitución en el pasado, si es que hay este tipo de miembros. Y también en el contexto chileno puede ayudar a identificar las áreas para un gran cambio en vez de estas partes de la constitución ya existente que pueden eh, quedar en la nueva constitución. Entonces estas cosas pueden ser utilizadas y los principios no siempre son las respuestas. Alguna de la literatura pueden hablar sobre las desventajas de los principios dependiendo de lo que son. Pueden ser muy complicados. No creo que haya muchos principios en algún evento. Podemos restringir las opciones para los redactores de la Constitución y esto puede agravar un poco la visión para la convención, cosas que pueden ser un poco eh, contradictorias. Ustedes conocen el contexto chileno, eh, pueden verse que es útil en Chile y ver cómo va a funcionar con las restricciones que tiene eh, la Constitución en el artículo 135. Esto comenzó, bueno, en adición a los principios para una convención es la idea de los comités. Los órganos constituyentes grandes se enfocan en una deliberación para hacerlo fluir y examinar algunas disyuntivas que pueden ocurrir. Y estoy tratando de identificar en esta parte de la presentación para que puedan pensar en los comités que pueden ser requeridos. Los más obvios son los que se llaman comités temáticos. Estos que trabajan con aspectos sustanciales de la Constitución. En el proceso de trabajar que debería trabajar esta comité es un proceso de enmarcar la Constitución, cuáles son las prioridades, cuáles son las partes difíciles de este ejercicio y qué es lo que realmente necesitamos que explore la comité. Entonces, las comités son una parte importante del proceso.
quizás lidiar con problemas con el proceso constituyente, algunos problemas con el involucramiento público, que después vamos a conversarlo, y luego necesitamos un comité que puede dirigir, pero es algún comité que lleve la convención por completo. En el proceso, en el proceso indicativo necesitamos otros comités generales que puede sacar los reportes de los otros comités para que sea consistente. También hay preguntas logísticas alrededor de esto. ¿Cuántas comités, cuántos miembros, dando el nombre del tamaño del comité chileno, pensando quizás en los temáticos, puede ser 20 miembros, quizás pensar en cómo se eligen los miembros, los representantes de la convención como por completo, y hay preguntas sobre elegir a los líderes también dentro del comité. Sin lugar a dudas, el proceso constituyente será largo. Cuando completemos la redacción de la Constitución, va a estar disponible por cláusula por cláusula. Esto pasa de diferentes formas en diferentes procesos. Hay algunos procesos que deliberadamente llevan un cuerpo principal que lleve el debate de la convención para la Constitución y para la Convención Constitucional, y yo creo que para Chile no va a funcionar esto. Quizás una parte interesante genera influencia, y esto pasó en Timor-Leste, donde la primera reacción era inflexible. Entonces, a veces pienso que esto puede pasar en Chile. La redacción será hecha por los comités, y esto nos lleva a la idea que surge y necesitamos verlos, es que sale una comité única con la responsabilidad de los comités y ir arreglando los problemas de los otros comités. Esta comité debe necesitar un redactor profesional, como en el proceso de Sudáfrica. También fue interesante en este sentido. La redacción por completo será un proceso largo, y esto es algo que también debemos tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a continuar con la pregunta de las reglas. Y en cuanto a los requerimientos que ya estaba conversando, claramente son las reglas para la convención, cómo va a trabajar. Estas deben ser redactadas para facilitar las metas. Hablamos sobre las metas hace un rato, y puede tardar mucho para debatir las reglas. Algunas experiencias alrededor del mundo, en Tunisia, en Timor-Leste, tienen experiencias donde se han llevado meses o semanas para que lleguen a un acuerdo con las reglas. Y en Chile la longitud de la convención no tiene 5 meses. Por ejemplo, es algo que debemos que hacernos la pregunta al inicio de la convención. Las reglas deberían ser claras y deben anticipar los procesos que pueden surgir. Las ideas, hay muchas reglas de muchos órganos constituyentes que podemos ver en Internet, o IDEA puede entregárselas también, pero deben ser adaptados a la experiencia chilena. Pero las reglas que Tom entregó, eh, eh, perdón, el Congreso entregó, esto nos ayuda a diferentes propósitos en diferentes culturas, y ver cómo opera esto en una convención. Entonces, adaptar las reglas que otros ven, adaptando las reglas del Congreso, pueden ser ideas útiles, pero estas deben ser
reglas que aplican al contexto chileno. Y agregué este punto, además, debemos pensar sobre la configuración de los espacios físicos donde los comités y la convención y sus convenciones van a llegar a un acuerdo para poder sacar las divisiones innecesarias. Inclusión en las reglas. Esta es una lista potencialmente infinita y hay muchas cosas que otras personas piensan que son útiles solamente eh, leyéndolas rápido. Eh, para mí es importante que es pertinente de esta diapositiva que muchas convenciones o asambleas comienzan con los miembros, hacen un juramento al inicio y hay una pregunta: ¿qué debería decir este juramento? Las reglas deben, es importante mencionar las reglas y también es importante, deben dar un plazo para que puedan llegar a un plenario, cuánto van a estar debatiendo, van a estar completando la redacción final y arreglos complejos sobre el negocio del día a día, la distribución y la publicación de agendas en minutos, arreglos de emociones para hablar sobre la autoridad del líder, decisiones de qué procedimientos son públicos y cuáles no. La literatura también tiene muchas perspectivas en esto, pero pienso que es difícil imaginar hoy en día qué constituyente puede tener la mayoría del plenario que se lleve a público o quizás los comités puede que no lo sean. Y hay reglas también que piensan sobre cosas inesperadas. ¿Qué pasa con si es que hay un vacante y qué podemos hacer al respecto? Entonces hay muchas cosas y esto también saca más preguntas a la luz en estas cosas que son reglas muy técnicas pero importantes. Y quiero concluir un poco hablando sobre el liderazgo, porque el liderazgo puede ser crítico de algún tipo para que sea un éxito la convención constituyente. Y noten que hay muchos puntos hay muchos momentos en el proceso donde el liderazgo puede ser importante cuando estamos juntando principios y reglas, cuando estamos negociando las cláusulas. Todos estos puntos necesitan liderazgo, no solamente uno, pero un liderazgo a través de la convención por completo. Y creo que la necesidad para un quórum, para todas las cláusulas, sugieren que haya algún liderazgo a través del espectro político. Puede haber hay que tomar atención a la idea y la experiencia de Sudáfrica, donde el rol del liderazgo fue muy importante en diferentes niveles dentro de la convención en sí. Habían líderes muy antiguos que veían muchas dificultades y podríamos ir donde Nelson Mandela y su número puesto que fue eh, arreglar problemas. Y les di un enlace en este DVD y da 2 semanas de la asamblea y el proceso constituyente y muestra las problemáticas que vieron en esta convención y este periodo. Y es un DVD muy inspirador de mirar para ver cómo podemos ver esta atmósfera en una convención y ver cómo el liderazgo puede ser realizado. Y un punto final es un poco diferente en Kenia, en la ausencia de una de los miembros de la convención de la asamblea
no estaba, pero esto era una buena idea para llegar a un consenso y le voy a dar un tiempo ahora para las preguntas. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Sheryl, por tu clarísima exposición. Sin duda, una gran contribución a una serie de preguntas que hay en Chile respecto de cómo organizar, cómo planificar y cómo aprender de otras experiencias para diseñar y pensar el proceso que está viviendo en Chile. Realmente una gran contribución y por supuesto que vamos a compartir tu presentación y ese video para que las personas que nos acompañen y otras personas interesadas puedan conocerlo. Quiero brevemente recordar que existe la posibilidad, aquellos que se han sumado después, de poder escuchar este seminario con traducción simultánea. Abajo a la derecha hay un pequeño botón que dice interpretación, ¿cierto? Y pueden elegir apagado, inglés o español, y de esa manera ustedes pueden escuchar en distintos idiomas las presentaciones. A continuación, nos acompaña Samit Bisaria. Su exposición se ha denominado El camino chileno, qué aprender y qué no aprender de los procesos constitucionales internacionales. En esta exposición, el profesor Bisaria complementará la gran exposición de Sheryl sobre el funcionamiento de la Convención, centrándose en los mecanismos externos que pueden afectar la elaboración de la Constitución, específicamente la ciudadanía, ¿cierto? Y los distintos mecanismos de participación, los medios de comunicación y los plazos. Estimado Samir, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, Sebastián y Horizontal, por la presentación. Como lo mencioné, yo tenía el agrado de estar en Chile el 2015 y 2016. Es un placer estar con ustedes virtualmente antes de que las cosas se den para que yo pueda estar allá. Aún no puedo, pero me gustaría estar allá. Lamento no poder hablar en español y gracias por el intérprete. Tengo un mal hábito de hablar rápido, entonces, por favor, si es que hago eso, házmelo saber. Antes de comenzar, lo que quería hacer es utilizar una palabra de que Hernán mencionó, es la incertidumbre. Y tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias, voy a comenzar con ellas, es que creo que es muy difícil tener certidumbre sobre un proceso constituyente. En mi trabajo he tenido la suerte para visitar el mundo y ver procesos diferentes. Creo que muy pocos de nosotros tenemos respuestas a las preguntas que tengan, muy pocas respuestas que tienen certidumbre para predecir que Chile puede hacer esto o esto otro, porque cada proceso es tan único y lo que ya hemos visto en Chile en el proceso, en el acuerdo del noviembre 15 y todo lo que llevó a este acuerdo es muy, muy diferente a cualquier otro proceso en el cual he trabajado y he visto. Creo que lo que mejor podemos hacer es personas como yo, es porque tenemos esta suerte de hablar con estas personas que están en este contexto, compartir estas conversaciones y consideraciones. Entonces espero que los chilenos eh, al final del día van a destinar el proceso y tomar una decisión informada. La buena noticia de incertidumbre es una buena sensación en este proceso constituyente. Ellos no siempre funcionan como lo planeamos y encuentro que a veces las personas entran a estos procesos con mucha certidumbre y creo que debemos tener un poco de humildad, prudencia, no miedo, optimismo y un poco de incertidumbre. Es algo bueno, creo yo, porque si el referéndum aprueba un proceso constituyente, van a haber muchas consideraciones y factores.
que Chile puede revisar y espero hablar sobre ellos. Cheryl habló de forma muy comprensiva sobre afuera de la convención, pero ahora quiero hablar un poco de las personas que ven aquí en la ventana. Para mí esto es una foto de la Asamblea Constituyente de Francia en 1800 y en esta presentación las personas en esta ventana son las personas que afuera de la práctica del proceso constituyente y voy a hablar sobre cada proceso es único y pueden haber otros en Chile, pero voy a hablar de forma particular en el público, los medios. Como Cheryl mencionó, eh, hay un paradigma o una esquemática muy importante que se escribió hace 25 años y lo repito donde voy porque es un estudio académico brillante del proceso constituyente y yo he visto esto ser exhibido mucho de lo que él habla y lo que él nos dice en este paradigma es que el poder constituyente, sin importar la la Asamblea Constituyente nunca trabaja de forma restringida 100%, siempre tiene algunas restricciones. Debe haber alguien que ve la Constitución y él puede darle algunos mandatos a a la Convención, elegir el proceso de elección para la Convención y luego tenemos el referéndum, como le dicen en Chile, la cual los redactores de la Constitución deben tener en cuenta y deben pasar los referéndums. Esto es importante en su pensamiento. Lo que yo quería mencionar es otros factores, otras fuerzas que actúan en esta convención constituyente. En el pasado en Chile, durante los debates de constitución, he encontrado que muchos estudios que leíamos sobre el proceso constituyente hablan sobre las negociaciones políticas, las negociaciones, ¿cierto? Y quería recalcar que las influencias o restricciones en el proceso constituyente. Voy a comenzar con el rol del público. Acá tengo una esquemática de algunos puntos que son importantes en no sé si es que me puedes escuchar bien. Y hay algunos puntos sobre el rol del público. Desde los 1800 tenemos esta idea de convención que la Constitución no actúa como el gobierno, es el acto de las personas tratando de gobernar para nosotros. Y el gobierno es como una creación de las personas, ¿correcto? Después de unos 100 años, el ICCPR, tenemos un comité de derechos internacionales y podemos participar en asuntos públicos. Y el Comité de las Naciones Unidas dijo que esto incluye los derechos para elegir la forma de la Constitución. Esto ha sido una norma universal que la Constitución no va a ser mandadas por un grupo de élites, pero que las personas van a tener una voz. Últimamente, para elegir un órgano constituyente o rectificando un referéndum de la Constitución de los últimos 30 años, se ha expandido a través de consultaciones al público y puede que tomar muchas formas y en un paper escrito por IDEA sobre transformación constitucional, habla sobre un proceso constituyente. No importa dónde el proceso, sé que es Vietnam 2013 o son 2020 o Noruega 2013, siempre vamos a las personas que estaban diseñando procesos
constituyente tratando de pensar cómo involucrar al público y los requerimientos legales, los referéndums para el órgano constituyente. Y últimamente hay una cita de un británico de tiempos postcolonia, y él decía, sí, esto es muy bueno, las personas pueden decidir, pero alguien tiene que decidir quiénes son las personas. Y lo que quiero decir con esto, en este contexto en particular, es que alguien va a tener que diseñar un proceso para consultar al público. Y tenemos diferentes concepciones de lo que son las personas o el público. En su referéndum de salida, las personas se denomina como 50% de las personas y las constituciones se adoptan como referéndum. Nosotros, las personas, el nombre de las personas, tenemos un referéndum definido como 50% más uno, y hay otras formas donde el órgano constituyente puede repararse. Tenemos que querer saber qué queremos saber cuando queremos consultar al público. Y voy a dar algunos ejemplos, pero antes de hacer esto, hay algunos pensamientos que pienso sobre la participación pública durante el órgano constituyente. ¿Será necesario? Ha sido una norma que las personas van a demandar estar involucrados más allá de las elecciones y referéndums. Recuerdo que una reunión constituyente teníamos expertos internacionales y hablaban sobre diferentes temas. Hablábamos sobre las virtudes de la participación pública, de los derechos humanos. Las personas van a ser guardianes de la Constitución y estos argumentos normativos. Y un tipo dijo, mira, esto fue lo que dijo, sé que no interactúan con el público, entonces van a ser criticados por no interactuar con ellos. Esto es una norma, entonces el órgano constituyente no van a decidir si es que lo hacen o no, pero cómo lo hacen. A diferentes niveles de participación a través de diferentes grupos, las personas están interactuando con el público. Entonces, las personas que están interactuando en este seminario, por ejemplo, estoy seguro que se están muy informadas y tienen una comprensión alta de lo que se ve en los procesos constituyentes, y quizás para otro grupo puede ser muy diferente. Si es que tienen problemas, por ejemplo, en áreas rurales, tendrán otra perspectiva, y los órganos constituyentes ven cómo podemos llegar a estos diferentes sectores. Tenemos que definir diferentes grupos constituyentes, y las personas no actúan como ciudadanos sin asociaciones. ¿Cómo vamos a articular la voz del público? Será un gran desafío, y voy a dar algunos ejemplos en unos minutos. El manejar las expectaciones es una tarea casi imposible. Nunca he estado en un proceso en el que las personas se sintieran como, ya nos consultaron lo suficiente. Siempre hay demandas de más consultas, hay algunos grupos que sienten que no los han consultado lo suficiente, que se sienten excluidos. Y siempre hay grupos que se sienten que lo que dijimos, que el presidente debe ser elegido por 50 más uno, y eligieron ese presidente ellos. Entonces no tomaron la opinión del público y manejar las expectaciones de forma realista. eh, ¿Y cuál será el efecto de estas consultas? Creo que no es el deber del órgano constitucional transcribir todo lo que dice el público, porque este a menudo habla con distintas voces y se contradice, pero sí creo que es la tarea explicarle al público cómo se tomarán en consideración y hacer un tipo de informe después de que hay una gran controversia, porque en realidad lo que hasta aquí es la legitimización del proceso y de la constitución que va a salir. Aquí hay algunos ejemplos que los pueden encontrar familiares en Islandia, en Italia. Estos son algunos ejemplos. Son muy diferentes de Chile y son diseñados, son en eventos
Y hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Entonces, en Irlanda 2016 y 2017 eligieron aleatoriamente 100 ciudadanos para discutir distintos temas que estaban relacionados con el aborto. Entonces aquí tenemos un cuerpo que era el público, que fueron seleccionados aleatoriamente para representar a la población en cada región. Entonces, en algunas formas, este público, nosotros somos los ciudadanos, los públicos, entonces hagámoslo y vamos a tomar las decisiones y hacer recomendaciones. Entonces, nosotros decidimos que íbamos a consultar con el público. Y si van al sitio web, pueden ver todas las consultas que hicieron y he enumerado algunas de ellas aquí. Entonces, consultaron con doctores familiares que si es que querían hacer abortos o no, con profesores de éticas, con iglesias, con grupos de ateístas. Y estaban todas estas personas hicieron la deliberación y luego hicieron una recomendación de apelar y habían restricciones en el aborto y ellos aprobaron. Entonces, decimos que esta asamblea no son los grupos pro vida ni las iglesias que cambiaron sus mentes. No es que consintieron activamente. Pero lo que sí creo que pasó es que ya que el proceso era tan inclusivo y deliberado y que tomaron sus recomendaciones tan seriamente, creo que no funcionó tan bien. Y creo que, no sé cómo va a sonar en español, quizás hay una diferencia entre el consentimiento activo, y estoy totalmente de acuerdo con esto, deberíamos hacerlo, y creo que falta una oposición. Y creo que uno de los objetivos del proceso constituyente es que haya una presencia, no solo del resultado, porque no consintieron con el resultado, pero porque estuvieron de acuerdo con el resultado. Entonces eso fue con Irlanda. Islanda es muy famoso, su proceso fue muy innovador, muy emocionante, empieza con un cuerpo aleatorio seleccionado. Empezamos con un constitucional y este consejo, hablé de esto con ellos y se ha escrito sobre esto y básicamente dijo, bueno, teníamos un sitio web que tenía una invitación abierta al público y el público podía contribuir y al final obtuvimos 300 contribuciones del público y los tomamos en cuenta, pero ya que hicimos esto, esta redactación dijo, no era inapropiado invitar al público a este proceso. Entonces podíamos ver que se podía confiar en el grupo irlandés, pero buscaron a los grupos de intereses activamente para que participaran en este proceso. Vimos que en Islandia tenemos este hermoso proceso íntegro que no involucró a los políticos para nada, pero que al final igual tuvieron que tomar decisiones con esto y nunca se votó por esto. Una razón por la que no se votó es porque era un grupo muy importante en los ciudadanos irlandeses. Había un negociante y una de las cosas de la redactación de la constitución que cambió es que tiene las licencias y ciertamente este proceso en el que el Parlamento rechazó la Asamblea su propia redacción y eso también se excluyó de las consultas y actuó como y se hizo esta redacción. Luego está el proceso, este llega a mi corazón, mi esposa es italiana y hace unos años, creo que fue en 2016 parece, entonces los dos procesos de los que hablé anteriormente fueron muy llevados por el público. Habían grupos de intereses, grupos políticos y aunque no todos hayan estado de acuerdo, bueno, se hizo.
En este se excluyó a los políticos en la redacción y esta falló. Y había un ejercicio totalmente político en la legislatura, tenía un sistema muy extremo y vimos por qué pasó lo que pasó. Había una comparativa muy inusual. Finalmente, en 2014, dijo que esto iba a ser una prioridad y propuso una reforma muy brutal, no solo legislativo, todo tipo de cosas. Entonces, la primera vez en la historia de Italia no hubo un consenso político en la coalición y vio los números en la coalición para proponer una redacción que fuera el referéndum. En realidad no participó con la redacción, con el público tampoco. Y realmente es algo que se hace detrás de estas fotos del Senado en el Parlamento, entre los políticos y todos los partidos de la coalición. Lo que decidieron hacer es declarar que el referéndum iba a la conferencia. Esto es sobre mí, mi gobierno, y si el referéndum falla, yo voy a renunciar. Y creo que todas estas cosas afectaron el proceso de la constituyente, porque es importante aún que el sistema político italiano parece que es no sobre política, es sobre la ciudad, no involucraron al público para nada en el referéndum y hay muchas razones para esto, de que se haya rechazado la redacción. Otra cosa de lo que voy a hablar son los medios sociales y el tiempo, de que este periódico ya no existe. Esto pasó en el museo, en el que habían anunciado en el periódico cuando se cerraba el proceso constitucional. Hicieron unas copias de esto para que la gente lo pudiera ver y como sabemos, después del cierre de la convención hubo muchos artículos y periódicos que anunciaron sobre los proponentes y los oponentes de la Constitución que argumentaban. Esto es para decir que los medios sociales siempre están involucrados en el proceso. Creo que hay algo que lo que mencionaron es que la convención tiene que salir de este problema y tiene que tener un equipo profesional que lidie con los medios de comunicación y tener una estrategia de comunicación. Una pregunta para resolver este desafío es lidiar con los medios de comunicación, cuáles van a ser los defaults y ellos van a ver el tema de los secretos. Algo que no veo que pasa muy a menudo, pero creo que sí debería pasar, es que se debería capacitar a los periodistas. Muy a menudo en estos procesos pasan con esta generación. Chile nunca ha tenido este tipo de convención. Creo que se debería ayudar para poder hacer las preguntas correctas. Creo que he visto como el 20% de los periodistas que son partidarios en esto. El 20% que no les importa y otro 60% solo graban, pero les falta un entendimiento. Y creo que quizás deberíamos ver cómo asegurarnos de que los periodistas sigan haciendo preguntas sobre la Constitución y las cosas fundamentales sobre el diseño constitucional. Y finalmente ahora vivimos en un mundo en que es muy difícil la vida real y también tenemos el mundo virtual y la gente participa en las redes sociales de cómo ven la política y estos procesos. Y se trata del contexto, pero hay un ejemplo que destaca algunos términos de las redes sociales. Fue un buen uso de las redes sociales y la experiencia de Tunisia. Fue en 2012 y 2013. Lo que hicieron en este caso es que hicieron un acuerdo y les vamos a dar total acceso basado en estas reglas de la participación del proceso constituyente. Entonces ellos tenían acceso a los procedimientos, tenían un sitio web hermoso, tuitearon estos debates, él dijo esto otro,
Entonces fue muy genial seguir los debates y tenía un registro sobre las personas que estaban presentes, los ausentes, y teníamos a nuestros representantes ahí y haciendo lo que deberían estar haciendo. Y tenía los votos públicos, inmediatamente publicados en el proceso. Estamos viendo lo que pasaba y que mucha gente joven estaba participando, tuiteando más de lo que hacían con las otras noticias. Creo que fue una decisión inteligente con esta asamblea. No solo tener privilegio del acceso, sino que también tener la responsabilidad. Creo que algunos de los procesos son Rumania, son órganos constituyentes que no se ven como oponentes para monitorizarlos, sino que son como socios que los ayudarán a este proceso. Por último es el tema del tiempo. Entonces, cada proceso piensa que tienen más tiempo de lo que en verdad tienen. 6 más 3 meses es tiempo suficiente, pero no es mucho tiempo. Entonces, fácil de decir es que la convención no debería perder tiempo en comenzar y comenzar. Si es que vemos que nos demoramos mucho en reglas de proceso, vamos a estar muy atrasados para ver cómo poder sacar una redacción rápido. Otra cosa que vemos o en los negratos o las personas que escriben sobre constituciones tienen un secretariado muy fuerte. Tienen asambleas que van a estar responsables por temas como medios y operaciones y asegurarse de que la convención pueda realizar su trabajo. Es importantísimo que el secretariado puede verlo con recursos humanos para el órgano reproductor, el órgano constituyente. El proceso de constituyente va a restringir un poco. No hay muchas cosas que podemos decir acá, en verdad. Es bueno hacer las cosas rápido y temprano porque podemos trabajar más así. Sabemos que las crisis podemos llegar a consensos y esto es bueno para realizar constituciones, pero también podemos quitar la mira en algunos temas de constitución. En Chile me hacen pensar que las elecciones van a ser realizadas durante el debate y esto tiene implicaciones. Uno es que si es que las candidaturas o esto ayuda a la Constitución porque van a hacer su trabajo sin mucha atención y esto afecta al órgano constituyente, pero también como la composición de la nueva Constitución va a afectar las negociaciones, las reglas, si es que la provisión no se acuerda como un quórum de 2/3. Si es que yo controlo el primer congreso, voy a estar revisándolo cuando veo los incentivos para el órgano constituyente. También para prepararnos para las cosas que no inesperadas. Es bueno estar preparado. Ha sido un año inusual, para no decir mucho. Vamos a ingresar un proceso y este es el plan y esto es lo que tenemos visto y esta es una línea de tiempo y va a funcionar de esta forma. Quizás, gracias me demoré un poco más de los 20 minutos. Gracias por a la organización. Muchas gracias, Samit. Excelente exposición, muy complementaria con Cheryl, ¿cierto? Los factores externos, sabemos, son un elemento fundamental. Hay varias cosas que aprender de otras experiencias, así que muchas gracias por eso. Quiero recordarles que vamos a tener algunos minutos para preguntas. Yo les agradezco que ustedes, ahí en la sección de preguntas y respuestas, digan a quién quieren hacerle la pregunta y la hagan en castellano. Les pido por favor que la hagan en castellano para poder respetar la forma en que está estructurado esto, donde como moderador estamos hablando en castellano y hay traducción simultánea para los expositores. Finalmente, nuestro profesor Tom Ginsburg
nos va a presentar lecciones claves que entrega la experiencia comparada en los procesos de elaboración de una constitución. Como ustedes podrán haber observado, hay una coordinación entre los tres expositores para poder aportar desde distintas dimensiones y ángulos a la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo podemos aprender de otras experiencias internacionales? Tom, la palabra es tuya. Gracias, Hernán. Buenos días a todos y todas. Y muchas gracias a Horizontal por esta oportunidad de pensar en los problemas de este momento crucial en la historia de Chile. Discúlpeme porque no puedo expresar mis ideas en español, así que hablaré solamente en inglés. Entonces, quiero seguir con mi colega, con lo que dijo mi colega, y enfocarme rápidamente en algunas lecciones, 5 lecciones que podemos tomar de la experiencia de otros países. Y creo que nosotros tres hemos estado involucrados en muchos procesos, entonces hay muchas cosas que podemos ver muy rápido. Primero es algo muy básico. No tengan miedo al constituyente. No es nuestro rol como decir cómo las personas pueden votar o para... Cuando estaba en Santiago, hablé con muchas personas que tenían mucho miedo de este momento que se viene, que es posiblemente un constituyente, quizás los miembros de la Asamblea Constituyente. Y alrededor del mundo el miedo venía de la idea de que Chile puede ser como Bolivia o Venezuela, o una fuerza va a tomar la Asamblea Constituyente y forzar cosas al otro lado. Hemos visto muchas asambleas constituyentes y muchas no funcionan bien por diferentes razones. Pero hay muchas razones para pensar que Chile que su constitución puede funcionar muy bien. Tengo 3 fotos acá. Una es la Asamblea Constituyente de Egipto y pueden ver, nos están prestando mucha atención, como pueden ver, a los procesos. Y el otro problema en la parte inferior, a la izquierda, es en Nepal y están peleando. Y en la parte de arriba, la derecha, fue en Túnez y ven un proceso constituyente muy extenso. Esto fue muy grande, la diferencia de la sociedad chilena. Ellos tenían un proceso, incluso cuando tienen muchos problemas, y es factible, en verdad. En general, el problema que tiene Chile es un gran problema. Es como que Chile va a encaminarse en un viaje o se está decidiendo cómo encaminar este viaje y el tiempo es muy acotado. 9 meses a un año no es mucho tiempo. La mayoría de los procesos constituyentes se demoran mucho más. Entonces tenemos poco tiempo. Es un viaje sin mapa, sin guía, y el cual es que ves que van a haber sucesos inesperados. Hay una metáfora que me gusta utilizar. Es un puente angosto y este es el proceso constituyente. Y te puedes caer del puente, no hay una garantía. Es un gran desafío y requiere que los partidos trabajen en conjunto en una forma interactiva, como lo hicieron en el protocolo de Tunisia, que en Nepal, y estoy confiado de que será así. Asegurémonos que tenemos espacio para negociación y no solamente argumentación. Tienen que ver con los temas de los que estamos hablando sobre la transparencia. Algunos de ustedes pueden que tengan experiencia en debates públicos, legislaciones y este tipo de cosas, y sabemos la asamblea es abierta al público. Las personas no están hablando entre sí en la sala, pero hablan con las personas afuera, testifican. Yo estaba testificando frente al Congreso de Estados Unidos y esto lo fue
¿qué pasó? Todos los congresistas me estaban preguntando a mí, no estaban hablándole al público, y esto es útil, pero el problema es que es argumentador, son argumentos, no están negociando. Para atravesar este proceso necesitamos negociar porque hay es bipartidario, no hay una mayoría de verdad y tenemos que sacrificar algunas cosas para que podamos negociar. Tenemos que tener un espacio para conversar estas cosas. También se utiliza la metáfora del reloj de arena. El proceso constituyente debe ser del principio a fin un voto público y la etapa de obtener ideas debe ser muy amplio y el final debe ser muy amplio también. Una bendición pública de la Constitución. El principio va a sacar al público, van a hacer demandas para transparencia y hay técnicas para realizar esto, pero también tenemos que asegurarnos que está la habilidad para que los constituyentes puedan negociar. Hay técnicas que se pueden hacer en las asambleas constituyentes para hacerlo. Una cosa que observamos a veces cuando hay una restricción para sacar a los miembros constituyentes de su lugar, salgan a algún retiro. En nuestro caso, uno tal en Santiago o irse a otra parte para que sacamos las personas, para que ellas puedan negociar y hablarse como humanos, no solamente como hablando con las personas como que están afuera. Entonces esto es interesante. La tercera lección, no decidan todo, pero hay algunas cosas que debemos decidir. Si es que ven, el problema en general es que el diseño constituyente siempre se hace sobre situaciones de gran incertidumbre, pero un problema clave es la falta de información. Soy un cientista social y estudio los efectos de la constitución en política y la sociedad. Y es algo muy difícil porque no tenemos muchas cosas que podemos decir con confianza. Esta elección de diseño es la mejor porque las constituciones son un conjunto de instituciones. Tenemos los parlamentarios, tenemos reglas para hacer políticas y, esto- y son únicos para cada país. Entonces es difícil. Será mejor decir qué ideas no funcionan, cuáles ideas son las malas. Y si es que decir, si es que hacen esto, esto va a suceder. El problema es con esto, es difícil para los redactores porque están bajo mucha incertidumbre. También observamos que los redactores eh, cometen errores porque ellos no saben todo. Uno muy famoso ocurrió en mi país, donde los estados del sur aceptaron una prohibición de 20 años para esclavos. Sabíamos que en 20 años nosotros vamos a controlar los congresos. Hablamos sobre el crecimiento del país en alguna parte, pero también algo pasó. Napoleón decidió irse a la guerra porque necesitaba dinero y él vendió mucho territorio a los Estados Unidos y después teníamos todo este territorio en el norte o en el oeste para las personas puedan vender y por eso necesitamos estados. Y esto fue un mal cálculo y esto generó problemas para nosotros. Este tipo de mal cálculo no se va a ir a ninguna parte y puede tener consecuencias. Unas cosas que tenemos que poner que estén bien. Esto es en las constituciones, en las enmiendas. Una de las cosas que aprendí en mis estudios es que la mayoría de las constituciones dicen algo sobre la educación. Es una de las cosas fundamentales. Sabemos que es un gran problema político y hay algunas cosas que sin lugar a dudas hay que ver, pero también los aliento a que los redactores encuentran problemas simbólicos en el proceso temprano, donde podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, puede ser algo pequeño como reconocer a los mapuches. No le cuesta a nadie nada, ¿cierto?
Esto indica que este es un nuevo proceso inclusivo y puede ayudar que la política pública comience a regir. La adopción final va a ser va a depender de las opciones y la calidad, pero también de la percepción de estas elecciones. Son estas victorias fáciles que le decimos. Lo último, no dejen que los muertos gobiernen a los vivientes. Thomas Jefferson fue uno de los fundadores en Estados Unidos. Él dijo, todas las constituciones deben morir después de 19 años, porque de lo contrario nos están gobernando los muertos. La mayoría actual no hizo esta constitución actual. Entonces, él dijo esto, pero yo creo que en verdad no es una gran idea, pero la idea se relaciona como no decidan todo. Y dejemos espacio para el futuro para hacer esto. Hay muchas formas de hacerlo. También hay maneras para manejar con esto. En Sudáfrica no habla sobre la pena de muerte, por ejemplo, y eso estaba evitando un tema difícil. Y luego la Corte Constituyente decidió que sí debería realizarse, entonces podemos ser silenciosos al respecto. Si es que hay desacuerdos sobre detalles, podemos extraer alguna palabra que permite que todos estemos contentos sin ser específico. Implícitamente permite que el futuro se gobierne por sí mismo. Estudié algo donde la Constitución diría, este tema será regulado por la Constitución. Entonces estamos identificando un tema importante, pero no lo estamos, no estamos haciendo nada al respecto inmediatamente. Debemos jugar con el tiempo. O sea, que no estamos certeros sobre una solución, hay que revisarlo. Un ejemplo famoso fue en Brasil, 1998. Su constituyente tenía problemas en el Parlamento y el presidencialista dijo, ok, vamos a tener un referéndum en 5 años después y ahí vamos a ver si es que el público lo quiere mantener o no. Entonces esto era una provisión y fue muy bueno. Este es un muy buen mecanismo. La última lección, y será la última, no apuntes a la perfección. No hay una constitución perfecta. Van a haber errores. Y este es una cita de Benjamin Franklin. Él dice, no, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo en esta constitución que acabamos de adoptar, pero, y quizás nunca las apruebe, porque cuando tienes un conjunto de hombres y mujeres, tienen de diferentes sesgos y nunca vamos a tener un producto perfecto. Sin lugar a dudas, puedo acceder a esto porque tenemos poco tiempo. Y creo que esta humildad del proceso será crucial para reconocer que no será perfecto, pero puede ser mejor desde el punto de vista del público en el cual vivimos hoy en día. Quizás tenga que ser un cambio más simbólico para que los chilenos puedan ejercer su elección. Esto es una gran guía para no apuntar a la perfección y dejar las cosas al rumbo del futuro, y hay que ser un poco humilde en el proceso. Un punto final que haré es parte de no apuntar a la perfección, es recordar es que la Constitución debe ser amendada y al tener un amendamiento, una enmienda para... Yo no estoy diciendo si es que es alto o pequeño, pero tenemos que reconocer que tenemos que hacer enmiendas y se realizará muchas veces y se hizo muchas veces desde 1980. Y ahora voy a parar para que podamos continuar con las respuestas y preguntas. Y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias a los tres, porque sin duda aquí ha habido un trabajo, un compromiso y una preparación para que desde distintas perspectivas, desde distintas experiencias, nos puedan ayudar a iluminarnos
y de esta manera poder enfrentar de mejor manera el desafío que tiene Chile. Tenemos varias preguntas, queremos cumplir y ser muy respetuosos con los tiempos. Recuerden que tenemos 4 usos de horario en forma simultánea y la profesora Saunders está en este minuto en Melbourne y es de noche. Y yo voy a leer. Tengo distintas preguntas y voy a partir con la profesora Saunders. ¿Okay? La profesora de Derecho Constitucional chilena Constanza V pregunta: el artículo 135 de la Constitución chilena establece límites de fondo para la Convención. Entre otras, Chile es una república democrática, respeto a los tratados internacionales, respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, no intervenir en atribuciones de otras autoridades. Sin embargo, esos límites no tienen acción de reclamación. La profesora V pregunta: ¿existen experiencias comparadas donde no hayan acciones de reclamación? ¿En esas experiencias se han respetado esos límites de fondo? ¿Es clara la pregunta, profesora Saunders? I think so. Yeah, it is. Sí, está clara. La idea de que hacemos un proceso constituyente para la Constitución, hay cosas que están fuera de límites y razonablemente hay prácticas familiares y Summit lo mencionó en su presentación como una de las restricciones, que es quien inicia el proceso a realizar una nueva constitución, pero no interfieran con estas cosas. Si es que lo cumplen o no, es otra pregunta. En Estados Unidos, en la Convención de Filadelfia no cumplió esto, pero en lo general sí lo cumplen. Yo estaba interesado en estas restricciones en el artículo 135 porque son tan amplias y generan una comprensión chilena sobre... Muchas gracias, profesora. Summit. Claudio Troncoso, también el profesor constitucionalista Sebastián Soto tienen una pregunta similar. ¿Cuánta transparencia y cuánta reserva debe existir en la deliberación del proceso constituyente? Todos compartimos de que altos niveles de transparencia es muy deseable, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que la deliberación sea más bien una conversación para complacer al público y que en instancias más reservadas existe la posibilidad, más probabilidades de llegar a soluciones y a ciertos arreglos, a ciertos compromisos. ¿Cómo gestionar, cómo administrar la tensión entre la transparencia y lo público y la deliberación y la capacidad de llegar a acuerdos en lo privado? Sí, yo creo que tiene que ver que es lo secreto es más importante que lo transparente. Hablar sobre con los constituyentes y los políticos que están atrincherados en sus posiciones en Filadelfia. Había una extensión porque hacía mucho calor. Ellos querían abrir y las personas que estaban pasando estaban escuchando todo y es muy importante los secretos. En Tunisia, la Asamblea Constituyente tenía problemas que pudieron arreglarlo en una Asamblea Constituyente muy transparente cuando tenían una reunión cerrada por fuerzas como uniones que se juntaban en debates que sucedió tras puertas cerradas.
no puede ser una respuesta satisfactoria, pero tiene que ser una mezcla, depende de la cultura. Los chilenos es que escuchan muchas audiencias del Congreso, entonces ellos pueden estar preparados para escuchar la Asamblea Constituyente y ser transparente. Entonces yo creo que los políticos y los creadores de la Constitución van a encontrar maneras para realizar las negociaciones que deben ser realizadas, pero creo que debe haber una mezcla entre hacer legitimidad en la Asamblea Constituyente y saber lo que está sucediendo en la Asamblea. Creo que en los plenarios, pero también grabando las salas y lo que salga en las salas de los comités y asegurarse que los líderes políticos se pueden juntar fuera de las cámaras para continuar este proceso. Muchas gracias, Samit. Tom, hay una pregunta para ti, pero si también te podrías referir a esta tensión entre la transparencia y lo público y lo privado, desde tu perspectiva creo que sería interesante, porque creo que eso es una de las cuestiones más centrales y de las tensiones más claras. Ahora, junto a eso, don José Miguel Pérez, que es un abogado asesor de pueblos originarios, hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto temporal, pasado o futuro, que nos une en una nueva carta fundamental? Es, por una parte, el pasado que nos une como nación a través de una historia común, o bien es el futuro de un sueño ideal común, el que alberga, el que genera, el que permite una multiculturalidad y a veces más de una nación, ¿cierto? Esta pregunta entre la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Esas serían dos preguntas juntas para ti, estimado Tom. Thank you very much. And of course, Muchas gracias y por supuesto no tengo mucho tiempo para hablar de las tendencias que suceden alrededor del mundo, pero una tendencia en muchos países es reconocer multiculturalismo o pluriculturalismo y creo que en Chile es un gran tema. Desde afuera se ve muy fácil decir Chile es una nación con muchas personas y esta es una formulación muy común. También mencionamos el tema de la balance entre el presente y el pasado y el futuro y todos estamos regidos por nuestro pasado. A mí me gusta utilizar el metáforo de la Constitución como dos cosas. Es un manual operacional para el gobierno, como utiliza para algún equipo o tecnología, pero también es una esquemática para dónde queremos ir y debería tener algún elementos de ambas. Si es solamente un manual, a nadie le va a interesar mucho, no va a tener muchas pasiones y las personas lo van a amar, pero si es que ven una visión para la sociedad, incluso es que no hemos llegado a ese punto aún, creo que puede ayudar el apoyo político de la Constitución. Y para comunicar, tenemos como el problema que acabas de mencionar, tenemos una historia en Chile, tenemos problemas, pero por lo menos estamos trabajando para solucionarlo. Y creo que esto debemos pensar en ello. Y en transparencia estoy a favor de algunas de las cosas. No me gustaría que serían transmitidos por completo en estos eventos, pero debe haber algún espacio para, como dije, negociación. Creo que es crucial. Muy bien. Quiero darle las gracias a, a la profesora Sanders, a Samit, a Tom Ginsburg. Quedan naturalmente muchas preguntas, pero debemos ser muy respetuosos con la hora que comprometimos. Hay muchas personas que agradecen las ponencias
de los invitados que el día de hoy nos acompañaron. Sin duda son una contribución para lo que tenemos frente a nosotros en nuestro país. Muchas personas les gustaría que pudiéramos repetir esta instancia, así que queda abierta la invitación para ustedes tres. Ojalá existan las condiciones, como dijo Samit, para que puedan venir a Chile y acompañarnos en esta experiencia que es realmente inédita para la historia constitucional de nuestro país. Horizontal va a seguir generando instancias de diálogo y conversación como esta, y quiero agradecerle una vez más a la Fundación Friedrich Neumann por haber hecho posible este seminario. Nos hubiera encantado poder responder más preguntas, pero estamos seguros que en el futuro van a existir instancias de diálogo para poder responderlas. Así que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias, Samit. Muchas gracias, Tom. Excellent. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este encuentro, el cual, por supuesto, quedará en línea con la traducción simultánea para que todos puedan acceder a estas presentaciones que fueron, sin duda, una gran contribución. Muchas gracias y hasta pronto.